¿Está bien? Muy bien, mis hermanos. Buenas tardes con todos. El Señor les bendiga. Es un gusto volverlos a ver. Bienvenidos a los que están por primera vez visitándonos. Mi nombre es Luis Mantilla. Soy uno de los plantadores de esta iglesia. Sean muy bienvenidos a este lugar. Damos gracias a Dios por sus vidas. Llevamos ya un par de años estudiando el Evangelio de Mateo. Y estamos ya avanzando y vamos en el capítulo 26, como ya lo ha dicho el hermano anteriormente, y me gustaría invitarles para que puedan abrir sus Biblias y tener lista la lectura en el Evangelio de Mateo capítulo 26, que vamos a leer más adelante. Antes de empezar, mis hermanos y amigos, quisiera hacerles una pregunta. No sé si alguna vez, en algún momento de su vida, usted ha sentido o se ha sentido tratado con injusticia por alguna situación. No sé si alguna vez lo trataron con injusticia, sea que fue a pedir una documentación, sea que en su casa, sea en la escuela, los niños, los jóvenes en el colegio. En algún momento experimentaron algún momento donde usted fue tratado con injusticia. ¿Y cuál fue su reacción al ser tratado con injusticia? Seguro muchos de nosotros tuvimos varias reacciones, ¿verdad? Nos hemos sentido ofendidos, nos hemos sentido con el derecho de argumentar, de justificar, de pelear, tal vez por ese derecho que a mí me pertenece o creo yo que me pertenece, ¿verdad? Porque hemos creído que el trato tal vez ha sido injusto. La verdad, hermanos, es que nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo corrompido, lleno de engaños y lleno de injusticias. Donde quiera que vayamos, siempre va a haber o siempre nos van a tratar con injusticia. En nuestro texto de hoy nosotros nos encontramos con un pasaje donde Jesús, nuestro Rey, está siendo tratado injustamente. Y el Señor, teniendo todo el derecho de defenderse, de levantar defensa a su favor, no lo hizo. En el contexto inmediato de nuestro texto, tenemos a Jesucristo en las últimas horas de su vida en esta tierra, antes de ir a su crucifixión. Pero antes de llegar hasta allí, el Señor va a ser llevado en un momento a pasar por 6 juicios, uno religioso y uno civil. En el juicio religioso tiene 3 etapas y en el juicio civil tiene otras 3 etapas por las que pasa el Señor, que lo vamos a ir mirando más adelante. Y tal vez para los que no han estado las semanas pasadas o vienen por primera vez, déjenme ponerles un poquito en contexto de lo que hemos estado viendo y hablando en estas últimas semanas. En semanas anteriores vimos, por ejemplo, en la celebración de la Pascua, que Jesús se sentó con sus discípulos para instituir lo que se conoce como el nuevo pacto, ¿verdad? En la cena del Señor. Unos momentos antes de su crucifixión, el Señor se sienta en la mesa y establece lo que se conoce como el nuevo pacto en su sangre. Luego de esto, el Señor, en esa noche de celebración, el Señor también anuncia que algunos de los que estaban con él, algunos de sus discípulos, lo iban a traicionar. Nosotros sabemos por el texto que fue Judas, ¿verdad? Que es quien entrega a Jesús. Judas es un instrumento de Satanás o que Satanás usa para entregar a Jesús y traicionarlo. Luego de esto el Señor va caminando al Getsemaní a orar. Hemos visto ahí cómo el Señor estaba orando al Padre, pidiéndole que si fuera posible pasara de él esa copa, ese momento de ira que el Señor iba a enviar hacia él. El Señor está orando y le dice que si fuera posible lo pudiera librar de ese momento. Luego de esto, pues vimos la semana pasada cómo el Señor es arrestado por una turba de soldados romanos donde vienen a él y es ahí donde lo llevan a un lugar y empiezan a impartirle estos juicios que yo les nombré hace un momento. En el juicio religioso, por ejemplo, el Señor se enfrenta primeramente con el sumo sacerdote llamado Caifás. Luego de esto lo llevan al Señor ante un grupo religioso más grande y finalmente con el Sanedrín. En el juicio civil el Señor se enfrenta con Pilatos, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando lo llevan delante de Pilatos. Pilatos no sabe qué hacer, lo manda a Herodes. Herodes no sabe qué hacer tampoco porque no encuentran ninguna falta en él y vuelve otra vez ante Pilato. Y finalmente Pilato se lava las manos y dice: hagan con él como quieran porque yo no encuentro ningún delito
en este hombre. Y es allí donde nos encontramos, hermanos, en Mateo 26, versículo 57, donde les invito a ponerse de pie, y así no nos dormimos, nos despertamos un poquito más, y leemos desde el versículo 57 hasta el versículo 68 la palabra del Señor. Dice en Mateo 26, a partir del versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Verso 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú has dispuesto en nuestros corazones para venir a este lugar a escuchar tu palabra, Señor, para alabarte, para bendecirte, para agradecerte por tus bondades y tus misericordias, Señor. Pero sobre todo queremos darte gracias, oh Dios, por el don inefable, por el regalo perfecto, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, bendito Señor, porque en Él tenemos perdón y vida eterna, y en su nombre santo que este día estamos reunidos aquí, Señor, y que tú nos has permitido llegar a este lugar. Nos has dado la vida, la salud, Señor, los medios para poder venir aquí y congregarnos. Queremos ahora poner nuestro corazón delante de ti, Señor, y rogarte que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, pueda obrar en nuestros corazones y tú puedas transformarlos para que podamos dar la gloria de vida a tu nombre, Señor. Llama a los que están cautivos, Señor. Llama a los que están dormidos, Padre. Y a los que hemos recibido ya de tu gracia y de tu bondad, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando en tus caminos, consagrándonos más a ti, viviendo para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Hermanos, los líderes religiosos de aquel entonces, de Israel, al enjuiciar a Jesús injustamente, violaron la ley de Dios. Estos líderes religiosos violaron las leyes civiles que Dios había establecido. Ellos ignoraron por causa de su pecado y por causa de su orgullo a Jesús, al Mesías. Y al ir avanzando en este estudio, en el estudio de este pasaje, hermanos, en este injusto juicio, vamos a recordar un par de cosas. Lo primero es que el lugar que Jesús tomó por nosotros, siendo Él perfecto y sin mancha. Y cómo Él se humilló hasta lo sumo, como dice la Escritura, para traernos a nosotros luz y salvación. Eso es lo que vamos a recordar a lo largo de toda esta enseñanza, a lo largo de este pasaje. Y para los que anotan, he titulado pues mi predicación, mi sermón de este día, El injusto juicio de Cristo el justo. Y está dividido en 3 puntos. El primero vamos a mirar cómo la ley de Dios fue violada. En el segundo vamos a mirar el Hijo de Dios fue despreciado. Y en el tercer punto vamos a mirar cómo el Mesías tan esperado fue maltratado. Entonces empecemos con el primer punto, la ley de Dios fue violada, versículos
57 al 62 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Yo le decía que este juicio fue completamente ilegal, porque primeramente se realizó en un lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, y además fue ilegal porque violaron lo que Dios había establecido como pautas para llevar un juicio ante un acusado, ante una persona. Y para entender un poquito mejor esto, hermanos, nosotros debemos recordar primeramente que los judíos se encontraban bajo el dominio del Imperio Romano. Es decir, ellos no podían emitir juicio de muerte hacia ninguna persona sin antes pasar por el gobierno del Imperio Romano. Por eso Jesús es llevado ante Pilatos. Ellos no podían condenar a nadie a muerte, porque estaban bajo ese yugo. Y les aseguro que si ellos no hubieran estado bajo ningún yugo romano ni de cualquier otro tipo, hace rato que hubieran matado a Jesús. Desde el primer momento cuando el Señor entró, ¿se acuerdan?, en el templo y empezó a echar afuera a los cambistas y los vendedores, desde ese momento hubieran apedrado a Jesús y lo hubieran matado. Pero ellos no podían hacerlo porque ellos tenían que pasar por el Imperio Romano. Ahora, vamos a analizar cómo en el Antiguo Testamento Dios estableció leyes para que pudiera ejecutarse un juicio ante un acusado. ¿Va? Entonces vamos a mirar en Deuteronomio 19, versículo 15. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? Deuteronomio 19, versículo 15. Dice ahí: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las 2 personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes. Deuteronomio 19, versículo 18 estoy. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. Entonces, primeramente se precisaba de 2 o 3 testigos para enjuiciar a una persona, ¿verdad? Estos testigos tenían que coincidir en su relato para poder enjuiciar a alguien. Pero cuando nosotros analizamos los pasajes paralelos al que estamos mirando, por ejemplo en Marcos 14, vamos a darnos cuenta que los acusadores no coincidían en su versión. Dice Marcos 14, 56 en adelante: porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaban con el testimonio. ¿Se da cuenta? Entonces, no solo llevaron a cabo este juicio injustamente, sino que ellos habían levantado falsos testimonios para que dieran su versión en contra de Jesús. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en este juicio no solamente se levantó el pecado de un corazón orgulloso de los fariseos, sino que el mismo Satanás y sus demonios se levantó en contra de Jesús, utilizando a estos líderes religiosos en contra de Jesús. Pero, hermanos, no encontraron nada de que acusarle al Señor. Entonces lo llevan a un lugar incorrecto, que era el patio del sumo sacerdote, un lugar donde no tenía que llevarse a cabo un juicio. Ellos tenían que ir al Sanedrín, a un lugar donde ellos tenían especial para investigar y saber qué es lo que pasaba. Lo hacen en menos de 24 horas, que también era ilegal. Lo hicieron en un tiempo récord.
y todo estándar de la ley fue violado en ese falso juicio contra el Señor. En Deuteronomio 16, versículo 18, tenemos otra pista. Dice, el Señor les dice a los jueces de aquel entonces: nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo y cada una de las ciudades que el Señor tu Dios te entregará a tus tribus. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. Y fíjese bien lo que dice: no aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Estos líderes religiosos no recibieron soborno, pero ellos dieron soborno para que se levantaran falsos testimonios. Ellos pagaron a las personas para mentir, o sea, violaron completamente la ley de Dios. Y el versículo 20 dice: seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Esos eran mandatos que Dios dio a los líderes de aquel entonces para ejecutar juicios ante un acusado. Estos líderes religiosos, hermanos, se jactaban de ser jueces justos, de ser santos delante del pueblo, pero no fueron nada justos para juzgar a Jesús. De hecho, sobornaron, como le dije a algunos, para que dieran falsos testimonios de él. El Sanedrín, que era, hermanos, como la Suprema Corte de Justicia de nuestro tiempo, tenía estipulado, debía proporcionar al acusado 3 cosas para que pudiera llevarse a cabo un juicio. La primera era que el juicio tendría que ser en público, delante de toda la ciudad, porque la ciudad tenía también, los jueces y el acusado estaban bajo el escrutinio de la ciudad donde estaban acusando a tal persona. Es por eso que cuando vienen a Jesús en la noche, en la oscuridad, en el patio del sumo sacerdote, solamente los líderes religiosos, y comienzan a cuestionar al Señor. En el Evangelio de Juan, en el versículo 18, otro pasaje paralelo, versículo 20, el Señor les dice: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregaban todos los judíos. En secreto no he hecho nada, y ni he dicho nada, dice el Señor. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroguen a los que han oído hablar de mí. Ellos deben saber lo que yo dije. Pero ellos no lo estaban haciendo de esa manera. Lo llevaron aparte al Señor, solamente ellos y en la oscuridad de la noche. Segundo, el Sanedrín tenía que proporcionar un proceso donde el acusado pudiera defenderse. O sea, ellos debían estudiar el caso minuciosamente y mirar si todo lo que se le acusa a tal persona era así, se tenían que corroborar. Y eso no se lleva a cabo en 24 horas. Eso puede tardar días. De hecho, cuando se hace un juicio ante una persona, hasta suele durar años, hasta encontrar pistas, hasta encontrar rastros para ver si esa persona hizo o no hizo ese crimen de cual se le acusa. Pero ellos lo hicieron en una noche, en un momento, y acusaron al Señor. Y tal vez, no sé si usted se dio cuenta, en el relato de Mateo incluye a Pedro allí. ¿Qué hacía Pedro allí? ¿Qué tiene que ver Pedro en este relato? Pedro, hermanos, podía haber sido usado para dar testimonio a favor de Jesús, porque él fue un testigo ocular de todo lo que Jesús hizo desde el inicio. Y él sabe como judío que Jesús nunca transgredió la ley, nunca pecó contra la ley, ni contra el templo, ni contra Dios. ¿Verdad? Y por eso es que Mateo lo incluye allí. Ahora, nosotros sabemos que Jesús fue un cobarde y no fue capaz de defender al Señor. ¿Verdad? Incluso lo negó 3 veces. Perdón, Pedro. Y punto 3, nadie podía condenar al acusado si los testimonios no eran fidedignos. Los testigos que se presentaban tenían que coincidir en su relato para dar una sentencia al acusado. Tenían que coincidir. No podía venir alguien y decir: yo vi que mató a fulano con una espada. Y el otro venía y decía: no, yo lo vi que lo mató con una pistola. No concordaban sus testimonios. Y por eso que no se podía juzgar a nadie si no coordinaba lo que estaban diciendo los acusados. Y mire lo que dice el versículo 59. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Hubo muchos testigos falsos dando sus relatos, pero ninguno concordaba, ninguno presentaba un testimonio
fidedigno por el cual pudieran creer. Podemos notar, hermanos, una cosa aquí. Podemos notar la injusticia de estos líderes religiosos. Cuánta maldad, cuánto orgullo en su corazón. Ellos, a pesar de ser maestros de la ley, de conocer la ley y las escrituras, tuvieron un corazón duro, un corazón orgulloso y totalmente cegado ante la realidad, y fueron capaces de tender engaño para matar a Jesús. Pero ahora yo les quiero pedir que por un momento nos olvidemos de esos líderes religiosos y enfoquemos nuestra mirada en Cristo. Porque aquí está, hermanos, un contraste que nos quiere hacer Mateo para que nosotros pudiéramos notar algo. Vamos a mirar, vamos a enfocarnos en lo que nos dice Mateo acerca de Jesús. Dice el relato de Mateo que no encontraron ninguna falta, ninguna transgresión, nada que pudieran acusar a Jesús, a pesar de que se habían levantado un montón de falsos testigos. Pero no solo fue en ese momento, hermanos, porque los líderes religiosos, desde que el Señor Jesucristo inició su ministerio, desde ahí ellos empezaron a maquinar. 3 años y pico antes, ellos empezaron a maquinar, a idear planes y hacer un montón de cosas para poder prender a Jesús y matarlo, porque Jesús vino a poner patas arriba a eso, ¿verdad? El Señor vino a poner orden, vino a tumbarles el negocio que ellos tenían, prácticamente. Y ellos buscaban oportunidad tras oportunidad para poder acusar a Jesús en algo y enjuiciarlo durante 3 años y medio. Y dice el texto en Mateo que no encontraron ninguna falta en Jesús, ninguna falta. El Señor no quebrantó la ley ni en una coma ni en ninguna tilde. El Señor fue perfecto, completamente perfecto, porque Él es Dios. Hermanos, ese fue el momento donde todas las fuerzas del mal, acompañando a estos pecadores, a estos líderes religiosos, toda la maldad se juntó en ese momento para acusar a Jesús de algo. Y el texto nos dice que no hallaron ni una mancha que pudieran acusar a Jesús. Ni una sola falta que pudiera descalificar a nuestro bendito Señor de que Él es Dios y de que Él es perfecto. No encontraron ninguna. De hecho, cuando Jesús es llevado ante Pilato en el juicio civil, ¿qué es lo que hace Pilato? Dice, yo no encuentro nada en qué acusarle a este hombre. No sé de qué lo están acusando. Pero los líderes religiosos no podían verlo de la misma manera, sino que lo acusaron, hermanos. Y no es impresionante tal vez escuchar esto, no es impresionante saber que Jesús vivió una vida perfecta, sin manchas, sin arrugas, y que el texto nos dice que buscaron muchas cosas para enjuiciarlo y no hallaron nada, aunque sobornaron a gente y todo lo demás. ¿Y saben por qué? Porque ellos llevaron este juicio en la oscuridad de la noche. Porque si ellos lo hubieran hecho durante el día, en presencia de todo el pueblo, muchos se hubieran levantado a defender a Jesús. El Señor vino sanando enfermos, resucitando muertos, libertando a los que estaban endemoniados. El Señor vino haciendo mucho bien ante el pueblo. Y si los líderes religiosos emitían un juicio en la mañana donde todo el pueblo estaba allí, seguramente el pueblo hubiera testificado acerca de lo que Jesús había hecho y no hubieran permitido esto. Esto, hermanos, debe llevarnos a nosotros a descansar en la obra perfecta de Jesús. Porque Él vino a cumplir la ley de Dios. La ley que ni tú ni yo pudimos cumplir. Y nunca podremos. Porque nosotros somos seres caídos, pecadores. No podemos nosotros cargar con esa carga. Es por eso que el Señor tuvo que venir y llevarla en sus hombros para tomar nuestro lugar en la cruz y para nosotros poder ser perdonados delante del Padre. Es por eso que yo me gozaba cuando estábamos cantando aleluya, glorioso intercambio. Cuán misterio que Cristo el justo vino a sufrir la injusticia por amor a mi nombre, por amor a mí, por amor a usted, por amor a su iglesia. El justo pagó por los injustos. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Jesús pasa la prueba en ese momento. Todas las fuerzas del mal se levantaron en contra de él. Satanás y sus demonios se levantaron. Los líderes religiosos con un corazón cargado de maldad, y aún así no encontraron ninguna falta. Años más tarde, el apóstol Pedro, quien fue testigo ocular de todas estas cosas, en su primera carta, en el capítulo 1:18, mire lo que nos dice acerca de Jesús. Primera de Pedro 1:18.
Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin arruga, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Jesucristo, sin mancha, sin arruga, el Cordero Pascual, fue entregado en la cruz por pecadores como nosotros, que merecíamos la ira de Dios. Eso debe llenarnos de nuestro corazón de alegría, de gozo, de gratitud. Y cuando venimos a cantar al Señor, a cantarle, a adorarle, a bendecir su nombre por esa obra que Él hizo en la cruz a nuestro favor. Lo que podemos aprender, hermanos, en este primer punto es que Dios es infalible. Dios es infalible y nosotros demasiado faltos, demasiado falibles. Seguro que si nosotros hubiéramos estado en la posición de Pedro, hubiéramos hecho lo mismo. Si hubiéramos estado en la posición de los discípulos, hubiéramos abandonado a Jesús. Lo hubiéramos dejado ahí, solo como lo dejaron todos sus discípulos. Segurísimo. Porque Jesús es justo y perfecto y pasó las pruebas del mal, las pruebas humanas y las espirituales, que trataron de buscar una falta en su contra. A diferencia, hermanos, de la capacidad y del potencial del pecado del hombre, de cómo esta gente acusó injustamente a Jesús, de cómo estos líderes religiosos que se jactaban de ser santos y conocedores de la palabra de Dios, y aún este apóstol llamado Pedro, en quien el Señor dijo, le hizo que pudiera confesar, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de la confesión que Pedro hizo. Todo esto lo usó Dios para mostrarnos cuán vil y pecador es el hombre, cuán falibles somos delante de Dios y cuán perfecto es el Señor. Que siendo Él el Cordero sin mancha, sin arruga, vamos a mirar más adelante, dice que Él fue enjuiciado, fue abofeteado, fue golpeado y no abrió su boca. Cumplió con la misión que el Padre le había mandado hacer para mostrar su amor y su fidelidad hacia nosotros. Y lo que quiero hacerle ver con esto, hermanos, es que esos líderes religiosos, al igual que Pedro, tienen todo el potencial, al igual que nosotros, de ser el peor y más vil pecador. Y que si algún día o si nosotros no hemos pecado ante tal magnitud, ha sido porque la gracia de Dios nos sostiene. Si nosotros no hemos sido capaces de pecar de una manera horrenda, nosotros los que ya hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros no hemos pecado más allá, es porque la gracia de Dios nos sostiene. Porque estuviéramos envueltos en los delitos y pecados que teníamos en nuestra antigua manera de vivir, seguramente. Pero la gracia de Dios nos ha sostenido, hermanos. Es la gracia que nos sostiene. Y es por eso que nosotros debemos recordar algo. Debemos recordar que no debemos escandalizarnos, cuando alguien peque en contra nuestra. No te escandalices si tu hermano peque en contra de ti. No te escandalices si tu cónyuge, tu esposa peca contra ti. No te escandalices cuando tu hijo peque en tu casa. Porque ellos tienen todo el potencial de pecar, al igual que tú. Muchas veces nosotros tal vez podemos mirar a nuestros hijos pequeñitos y decir, yo no creo que mi hijo sea capaz, él es inocente, mira su carita. Pero déjeme decir, hermano, que desde esa edad son tan capaces de pecar que si no lo hacen porque son pequeños. Pero espere que crezca. Y como dijo alguien, será un pecador en potencia. Sí, hermanos, nosotros debemos mirar eso. Por eso no debemos escandalizarnos. Ellos tienen en su ADN, al igual que nosotros, la naturaleza pecaminosa y caída de Adán y Eva. Pero no solo debemos recordar que todos somos pecadores y que un día cualquiera de nosotros vamos a fallar, sino también que debemos recordar lo que nos dice las Escrituras. Que nosotros tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Tenemos a un Salvador perfecto, sin mancha, que nunca pecó. Y como una vez exclamó un hombre del pasado, un héroe de la fe, yo sé que soy un gran pecador, pero sé que tengo un gran Salvador. Amén. Y en eso descansa mi fe. Y como dice Hebreos 4, 14 al 16, por tanto,
entremos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, porque ahí está Cristo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y cuando nosotros pecamos y confesamos nuestros pecados y nos ponemos delante del Señor, el Señor está intercediendo por nosotros y tenemos entrada a ese trono de la gracia. Esta verdad, hermanos, debemos recordárnosla todos los días, porque todos los días pecamos. Pero no solo nosotros cuando pequemos, sino cuando alguien peque contra nosotros. Si tu hermano peca contra ti, acuérdate, el trono de la gracia está abierto. Voy a orar para que Dios perdone su ofensa a mi hermano. Voy a orar para que Dios me perdone mi ofensa a mí y que juntos podamos entrar al trono de la gracia para que podamos recibir el oportuno socorro. Es esta verdad la que debemos recordar todos los días, mis hermanos. Nosotros debemos recordar que si somos hijos de Dios, el trono de la gracia está abierto para acercarnos a Él, con toda confianza. ¿Por qué? Porque Cristo el justo pagó por nuestros pecados. Amén. Entonces, en el juicio injusto de Cristo el justo, no solamente la ley de Dios fue violada, sino que habíamos dicho que el Hijo de Dios fue despreciado. Versículos 63 y 64. Segundo punto, el Hijo de Dios fue despreciado. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo primero que resalta este texto, hermanos, es la respuesta de Jesús. ¿Por qué Jesús responde aquí a esta interrogante que le hace el sumo sacerdote? Porque Mateo dice que Jesús en toda su acusación no abrió su boca. ¿Y por qué aquí Jesús responde? Jesús responde, hermanos, porque Él no se toma en vano el nombre del Dios viviente. Cuando el sumo sacerdote le dice: te conjuro en el nombre del Dios viviente que me digas, el Señor tiene que obligadamente responder, porque Él no se toma en vano el nombre del Dios viviente. Y da la respuesta y le dice: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y lo que hace el Señor, lo segundo que hace el Señor es llevarle a estos líderes religiosos a un texto mesiánico profetizado años atrás que hablaban de Él. En Daniel capítulo 7, que nuestro hermano Pepe leyó, y que hablaban de la naturaleza del Mesías. Es por esto, hermanos, que este sumo sacerdote se sorprende y grita y se rasga sus vestidos y dice: ¡blasfemia! Este hombre está diciendo que es Dios. Por eso se sorprende y rasga sus vestidos. Saben, hermanos, esto que les pasó a los líderes religiosos es irónico. Es irónico porque ellos llevaban años, siglos, esperando al Mesías. El Mesías aparece y lo matan. Y yo puse un ejemplo para que usted me pudiera entender, o para que pudiéramos entender un poquito esto. Imagínese usted, tiene un familiar, un amigo en el extranjero, en su país, que no ha visto hace años. Y le dice: mira, un hijo mío va a ir a Francia y quisiera que tú lo recibas. Dices: pero yo no conozco a tu hijo, nunca lo he visto. Y el amigo, el familiar del otro lado le dice: mira, yo te voy a dar las características de cómo él es, cómo él va a ir vestido, para que cuando llegue al aeropuerto tú lo recojas y lo lleves a tu casa. Llega el día esperado, esta persona llega del aeropuerto, usted está ahí esperando en la salida, y el familiar del otro lado le dijo: mira, él va a llegar vestido con un pantalón blue jean, con una camisa blanca, con una chaqueta de cuero negra y un sombrero Panamá. Tienes las características y la definición de cómo él va a llegar. Él es blanco, alto, tiene barba. Entonces ya tú te imaginas una persona así, ¿verdad? Vas al aeropuerto a recibir y esa persona pasa por delante de ti y tú lo ignoras. Pues es más o menos así, hermanos, lo que hicieron los líderes religiosos con Jesús. Es más o menos esto, hermanos. En el Antiguo Testamento hay varias profecías y varias señales que hablaban de Jesús cuando Él viniera a esta tierra, de lo que Él iba a hacer, cómo iba a pasar ese evento cuando el Mesías viniera a este lugar. Y para esto yo le invito, para los que anotan y los que no anotan, que estén atentos o que puedan escuchar luego la prédica en YouTube para que puedan corroborar.
Mire bien, yo anoté algunos versículos. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, se decía que el Mesías iba a nacer de una virgen. Esa era una profecía. Y en Mateo 1, 20 al 23, nosotros vemos que Jesús nace de una virgen. Profecía cumplida. En Miqueas 5, 2, las escrituras decían que el Mesías nacería en Belén. En Mateo 2, 1 al 6, Jesús nace en Belén. El Mesías tenía que ser precedido por Elías, según Malaquías 4, versículos de 5 al 6. Y en Mateo 11, 14, Jesús dice que Juan el Bautista era Elías. ¿Y qué vino a anunciar Juan el Bautista? He aquí el Cordero del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Vino a darle entrada a Jesús. El Mesías sería más grande que David, Salmo 110, versículos del 1 al 4. En Mateo 22, 41 al 45, vimos que Jesús es más grande que David, porque como le dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Recuerdan ese texto? Según el Antiguo Testamento, cuando el Mesías aparezca, iba a realizar obras y señales que solamente el Mesías podía hacer. En Lucas 4:18, cuando el Señor va a la sinagoga, pasan las escrituras para que él pueda leer públicamente. ¿Y qué es lo que lee? El libro de Isaías, donde dice, he aquí el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para sanar, para libertar, para dar vista a los ciegos. ¿Verdad? El Mesías iba a entrar montado en un burro, según Zacarías 9:9. Y en Mateo 21, el Señor entra montado en un pollino, en la entrada triunfal. El Mesías sería entregado por 30 piezas de plata, según Zacarías 11. Y esos líderes religiosos en su ceguera no miran que le entregan 30 monedas de plata a Judas para que pueda entregar a Jesús. El Mesías sería llamado el Hijo del Hombre, según Daniel 7, del 13 al 14. Y Jesús es el título que más usa en todos los evangelios para referirse a él. Y en este evangelio lo dice 89 veces. Y en Mateo 9, en Mateo 2, en Mateo 13, lo dice varias veces que él es el Hijo del Hombre que anunciaba Daniel capítulo 7. El sumo sacerdote le pide a Jesús que responda verazmente y deja a Jesús bajo el juramento del Dios viviente. Y es por eso que Jesús responde, porque él no se toma en vano el nombre de Dios. Y responde. Y le dice, tú lo has dicho. Y no solo eso, sino que te digo que a partir de ahora ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este texto, hermanos, se encuentra en Daniel 7. Vamos allí. Daniel 7, versículos 13 al 14. Le pido que me acompañe ahí. Daniel 7, versículos del 13 al 14. Unos 1000 años atrás, el Señor le permite ver una visión al profeta Daniel acerca del Mesías, acerca de los últimos tiempos. Y en Daniel 7, versículo 13 al 14, mire lo que dice Daniel. Seguí mirando en las visiones nocturnas. He aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando ahí? Del Mesías, de Jesús. Y Jesús está afirmando a la pregunta que el sumo sacerdote le hace. Tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y no solo esto, sino que ahora verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gloria, como dice Daniel, porque se le dará un dominio eterno que nunca pasará y su reino será uno que nunca será destruido. Este es un evento que nosotros, la iglesia, los cristianos, estamos esperando. La segunda venida de Cristo, donde Él vendrá a juzgar esta tierra y nosotros eternamente viviremos con Él.
Ese es un evento que todavía está por cumplirse. Ahora, una nota aclaratoria, hermanos, en cuanto a este texto de Daniel. En el texto de Daniel, cuando se refiere a Jesús o al Mesías como el Hijo del Hombre, no se está refiriendo a Jesús como un ser creado, como tú y yo, como un hijo de hombre común, creado. No está haciendo referencia a eso, como tal vez los testigos de Jehová usan para argumentar su postura, ¿verdad? Sino, hermanos, que aquí está hablando de lo que vimos la semana pasada, que el Mesías era homoousios. ¿Se acuerdan de esa palabra? Homoousios, que era de la misma sustancia, de la misma naturaleza divina de Dios, porque Él es Dios. Es de eso de lo que está hablando aquí. Es una nota aclaratoria para que no nos confundamos, porque por ahí hay algunas sectas que dicen, mira, Jesús es un ser creado, no es Dios. No debe ser adorado como Dios, no debe ser creído como Dios. Pero nosotros creemos y confesamos que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, de la misma esencia del Padre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Y este Hijo de Hombre, que es el Mesías en el contexto de Daniel, es el gobernante divino y venidero que Dios le dará autoridad y reino eterno. Ese gobernante eterno y divino vencerá destruyendo las huestes desde el mal, los planes y las artimañas del enemigo, y va a gobernar eternamente por toda la eternidad junto con su iglesia. Entonces estos líderes religiosos, hermanos, sabían que este título mesiánico de el Hijo del Hombre hablaban acerca de Dios, y por eso la reacción, por eso se sorprenden, por eso gritan, es una blasfemia lo que este hombre está diciendo. Les sorprendió tanto. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, este texto, debemos centrarnos a reflexionar en algo. La Biblia dice que Dios es un ser de misericordia y de gracia. Y aún con esta declaración, el Señor seguía demostrando su misericordia y su gracia. ¿Saben por qué? Porque si en ese momento los líderes religiosos, al escuchar que Jesús afirmó lo que ellos estaban pensando, se arrepentían de sus pecados, hubieran recibido el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Pero ¿qué hicieron los líderes religiosos? Se cegaron completamente, su orgullo los cegó y terminaron entregando a Jesús y negándolo. Pero aún con esta declaración, el Señor estaba mostrando su misericordia. Les dio una chance para que ellos pudieran darse cuenta de quién tenían al frente. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote o el sumo sacerdote y el pueblo que estaba allí? Decir, gloria a Dios, ha venido el Mesías, nos gozamos, Él vino a reinar, Él vino a gobernar, nos sometemos a tu señorío, Señor. Pero no lo hicieron así, lo negaron, lo golpearon, le escupieron. Pero lamentablemente su corazón estaba tan endurecido por causa de su orgullo, mis hermanos, y su pecado, que prefirieron quedarse cegados ante esta verdad y terminaron despreciando al Hijo de Dios. Algunos años más tarde, no sé si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55, cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba declarando delante del pueblo quién era Cristo, a quién habían matado. Dice ahí en Hechos 7:55 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Aquí Jesús ya había sido entregado, ya había sido muerto y había resucitado. Y Esteban es apedreado, está siendo apedreado por dar testimonio de Jesús, lo matan y antes de que él muere, dice que ve los cielos abiertos y ve a quién, al Hijo del Hombre profetizado en el profeta Daniel. Al Hijo del Hombre que Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre, y que los fariseos no creyeron en su verdad. Obviamente, una vez más, a causa de su ceguera, los líderes religiosos sacan fuera a Esteban y lo matan a apedreadas y niegan esta verdad. Pero Esteban vio esta profecía cumplirse, hermanos. Él lo vio y muchos hombres han visto esta profecía cumplirse. Muchos ya llegaron, nos antecedieron y están ahora gozando de una eternidad al lado del Hijo del Hombre. Pero ¿saben algo, mis amados hermanos y amigos que nos visitan el día de hoy, que nos miran a través
también de YouTube. Todos los que han existido en este mundo, los que existen y existirán, algún día tendrán que doblar sus rodillas delante de ese Hijo de Hombre, delante de Jesucristo. Sea que lo hagas para salvación, o sea que lo hagas para condenación. El Hijo del Hombre, como lo vimos en Daniel, volverá con poder y gloria entre las nubes para juzgar las naciones de esta tierra. Y no hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta cómo es este mundo. Cuánta corrupción, cuánta maldad, cuánto pecado. Y cómo el Señor está a punto de aparecer en las nubes, como nos dice el texto, para acabar de una vez con esta maldad. Estamos a la vuelta de la esquina de que el Señor vuelva, hermanos. Pero todos los que han existido, existen y existirán, algún día van a tener que doblar sus rodillas delante del Señor. Como dije, para unos será un momento glorioso. Nosotros lo estamos esperando, nos gozaremos, alabaremos, cantaremos por toda la eternidad. Pero para otros será un momento de espanto y de horror, porque no habrá más oportunidad. El Señor vendrá a juzgar a las naciones y todos serán condenados. Ahora, si tú reconoces que Jesús vivió una vida perfecta, una vida que ni tú ni yo pudimos vivirla, y que tú has sido alcanzado por la gracia de Cristo en tu vida, que ese Cordero sin mancha y sin arruga fue entregado por ti para que seas salvo de la ira venidera, debes gozarte, debes vivir sometido a su voluntad, debes vivir agradecido todos los días con el Señor porque Él te ha rescatado de la ira venidera. Debes vivir en agradecimiento, reconociéndole todos los días de tu vida, dándole el trono de tu corazón para que Él gobierne y guíe tus pasos, no para que tú seas tu propio rey y tu propio gobernante de tu corazón. Debemos rendir nuestras vidas delante de Dios todos los días. Y si en este mundo tú pasas por pruebas, tú pasas por angustias, pasas por dificultades, por enfermedades, yo quiero darte una esperanza. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8-18, dice lo siguiente: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria venidera que habremos de ver después. Amén. Si tú como creyente estás padeciendo en este mundo, no te preocupes, eso será algo pasajero. El día que estemos con el Señor, eso será como nada, como dice Pablo aquí. No será nada comparado con la gloria venidera que nos espera. Entonces, busquemos ánimo, busquemos consuelo, busquemos esperanza en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Esta verdad eterna nos debe a nosotros ayudar a enfrentar las circunstancias adversas de la vida, porque todos los días, como le dije al principio, vivimos en un mundo lleno de injusticia y maldad. Y en cualquier momento vamos a padecer engaño, vamos a padecer robo, enfermedades, cualquier tribulación. Y nosotros debemos confiar en la promesa del Señor para que nuestra esperanza no esté puesta en eso, sino puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, si hay alguno de aquí que todavía no ha rendido su corazón ante Jesús, jóvenes, niños, niñas que están en este lugar, piensen por un momento. Yo quiero invitarles a que piensen por un momento, ¿dónde vas tú a pasar tu eternidad? Hay una vida después de la muerte. Hay una eternidad que nos espera, eso es seguro. ¿Estás en este mundo haciendo lo que bien te parece a tu voluntad? ¿O estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás entregando tu vida? ¿Cómo estás viviéndola? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando? ¿Glorifican a Dios o estás haciendo lo que a ti bien te parece? Eso es lo que debemos pensar. Porque si lo que Jesús está diciendo aquí en este texto, de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios y que un día vendrá a juzgar a este mundo, esa es una verdad. Esa es una verdad de la que ninguno de nosotros podemos escaparnos. Entonces debemos vivir en obediencia a la voluntad de Dios, esforzándonos cada día por obedecer su palabra, por agradarle a Él. Y como alguien ha dicho, no vamos a obedecer perfectamente, eso es verdad, no podemos obedecer perfectamente, no somos santos, pero sí podemos obedecer esforzadamente. Debo esforzarme cada día por obedecer la palabra de Dios. Amén. Finalmente, para ya ir terminando, hermanos,
Vamos a mirar el último punto. Ya dijimos que este juicio fue injusto, no solo porque la ley de Dios fue violada, el Hijo de Dios fue despreciado, sino también porque el Mesías tan esperado fue maltratado. Miremos los últimos versículos de nuestro texto de Mateo, 65 a 68. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?» Y respondiendo ellos dijeron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros la abofeteaban diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». En la reacción de este sumo sacerdote, hermanos y amigos, nosotros podemos notar dos cosas. La primera es que lo que Jesús está diciendo es importante. Es por eso la reacción del sumo sacerdote. Lo que Jesús está diciendo es importante. Otra cosa que podemos ver es que efectivamente los testimonios o los falsos testimonios de estos hombres no tenían ningún peso, porque los echan a un lado, no los toman en cuenta. Pero también podemos ver que lo que Jesús está afirmando es verdadero. Es por eso la reacción del sumo sacerdote. Hermanos, a pesar de su afirmación y de toda la evidencia que ellos tenían acerca de Jesús, los líderes religiosos, cargados en su corazón de envidia, de orgullo, de altivez, a causa de su pecado, deciden ignorar al Mesías. Y lo que muchos estudiosos concuerdan con estos versículos es que aquí se está cumpliendo la profecía de Isaías 53, que todos nosotros, o la mayoría por lo menos, conocemos. En el libro de Isaías, no solo en el 53, sino a partir del capítulo 52, versículo 13, nosotros podemos ver una profecía acerca del Mesías, de los padecimientos que le iba a pasar cuando viniera a esta tierra. Y en Isaías 53, en el versículo 7, dice que él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. El texto nos dice dos veces que a pesar de lo que Jesús estaba enfrentando, a pesar del injusto juicio, a pesar de la injuria que él estaba recibiendo, el Señor no abrió su boca. Y yo al inicio le preguntaba si en algún momento usted ha sido injustamente tratado, si usted se ha sentido ofendido por alguna actitud, alguna palabra que algún día su hermano, su esposo, su esposa le ha dicho, ¿verdad? Pero yo creo, hermanos, que si nosotros nos podemos a medir, por así decirlo, las situaciones, creo que ninguno de nosotros hemos pasado una humillación tan grande como la del Señor. ¿O en algún momento usted ha sido escupido en la cara? ¿En algún momento usted ha sido abofeteado, golpeado y martirizado, tapado la cara y golpeado y diciéndole: adivina quién te pegó? Eso era una burla tremenda, hermanos. Se burlaron del rey, se burlaron del Mesías. Y dice la Biblia que aún así él no abrió su boca para defenderse. ¿No nos impacta esto, hermanos? ¿Puede haber algo más humillante que esto? ¿Que alguien te escupa en la cara? ¿Puede haber algo más humillante? Marcos 14, versículo 65, que es un texto paralelo, dice: y comenzaron algunos a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. No fue solo uno que le escupió, algunos le escupieron, algunos le golpearon. Fue un momento humillante y aún así Jesús no abrió su boca. Y cuando nosotros leemos esto y entendemos, podemos entonces ahora comprender lo que nos dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2? Iglesia IBDS, vamos ahí. Filipenses 2, versículos del 5 en adelante. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesús, hermanos, nos dejó un principio claro de humildad. Pero no solamente de palabras, sino también con hechos. Porque muchas veces nosotros, que no somos dioses, creemos ser dioses. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no aceptamos que nadie nos humille. Cuando un hermano nos ofende, nos sentimos completamente humillados y queremos ir a reclamar. ¿Por qué fulanito dijo eso de mí? Si yo soy un santo. Él es el pecador. Me está mirando lo que yo estoy haciendo. Y queremos ir a argumentar. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios aquí? Que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo, que aunque fue acusado injustamente, aunque fue golpeado y abofeteado, como cordero que llevado al matadero, no abrió su boca. Esa es la actitud de un cristiano. Si tú eres cristiano, esa es la actitud que debes de tener. Y no solo eso, debes orar por el que te ofendió, perdonarle y orar por él, y amarle y mostrarle tu amor. A eso estamos llamados, porque es lo que hizo el Señor. Cuando estaba en la cruz, ¿qué es lo que dijo el Señor? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y nosotros estamos llamados, iglesia, a perdonar y amar a los que nos ofenden, a no guardar rencor en nuestro corazón, a despojarnos de nuestra carne, a despojarnos de querernos argumentar, de querer aclarar. Si un hermano te ofende, dijo algo de ti, déjalo. Vive tu vida cristiana, muéstrale que tú no eres así. Muéstrale tu amor, muéstrale tu misericordia. Es lo que debemos hacer, hermanos. El relato de Mateo nos dice que Pedro estuvo presente y que fue testigo de todo lo que le aconteció a Jesús desde el inicio hasta el final. Estuvo cerquita, se sentó con los alguaciles, con los que golpearon a Jesús. Estuvo sentado allí, cerquita, viendo lo que le hacían a Jesús. Y años más tarde, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, ¿qué es lo que nos dice Pedrito? Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La actitud de Cristo cuando alguien nos humille, cuando alguien nos ofende, debe ser imitada en nuestras vidas. Él mismo fue ejemplo para nosotros. Él mismo fue el que dijo, si alguno te da en la mejilla, tú ofrécele la otra. No, pero eso lo dijo. No lo dijo de palabras, lo hizo en hechos y nos lo mostró en este pasaje de Mateo. Lamentablemente nosotros seguimos el ejemplo de nuestros padres y el ejemplo de la sociedad. Si alguien te hace algo, tú véngate. Si este te engañó, tú engáñale más. Y tenemos esas voces del mundo en nuestra mente, en nuestras orejas, y hacemos eso. Y nos olvidamos de lo que el Señor nos dice. Y nosotros debemos hacer lo que nuestro Dios nos ha dicho. Si eres cristiano, no te va a costar, porque el Espíritu de Dios mora en ti y Él te va a ayudar a hacerlo. Pedro continúa diciendo en el versículo 22, el cual no cometió pecado ni engaño. Acuérdense que está hablando un hombre que fue testigo, no está hablando cualquier persona. Pedro vio lo que le hicieron a Jesús y él está dando testimonio. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaron no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. El ejemplo que Cristo nos dejó es para que nosotros lo modelemos, hermanos. Nosotros debemos vivir en esa actitud de justicia, no de venganza. No de venganza, en actitud de justicia, de humildad. La misma actitud que tuvo Cristo. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, dice Pedro. Antes que eras mundano, que no tenías a Cristo, podías reaccionar como tú quieras, pero ahora no. Tienes un pastor, que es Cristo, a quien vas a tener que rendirle cuentas. Y Él te dejó el ejemplo para que sigas sus pisadas y no sigas a tu propio corazón. Hermanos, este testimonio del padecimiento de Cristo ha servido de testimonio por muchos años en la historia del cristianismo.
Muchos hermanos mártires en la iglesia han sufrido por la causa de Cristo. Han dado su vida por la causa del Evangelio. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Él fue apedreado. Los mismos apóstoles fueron cruelmente martirizados. Juan Hus, John Wycliffe, William Tyndale, muchos hombres de Dios que dieron su vida, fueron quemados en la hoguera y cantaban himnos alabando a Dios. Sorprendente cuando uno lee las biografías de estos hombres. Esto por mencionar algunos, porque hay muchos más que imitaron el ejemplo de Cristo y fueron fieles hasta la muerte. Ahora, hermanos, para ir terminando y volviendo a nuestro texto, tanto los líderes religiosos como la gente que estaban ahí tuvieron una reacción ante esta verdad de quién era el Mesías. Y nosotros en esta hora debemos tener una reacción hacia esa verdad de quién es Cristo. ¿Cuál va a ser tu reacción? La reacción típica de las personas que les predicamos el Evangelio, familiares, amigos, es: a mí no me hables de Jesús, yo no necesito una religión, yo soy ateo, no creo en nada. Siempre hay una reacción cuando alguien habla de Jesús, ¿verdad? O de rechazo o de aceptación. Otros más osados dicen: tranquilo, yo creo en Dios, yo sé que Él vive, yo sé que hay un Dios, pero viven su vida como si Dios no existiera, pecando y pecando y pecando, ¿verdad? Pero ¿saben algo, hermanos? Todos nosotros, los que estamos en este salón y los que están fuera, como lo dije antes, algún día van a tener que responder ante esta verdad de quién es Cristo. Y si Cristo es quien dijo ser y nosotros somos sus seguidores, nuestra vida ya no nos pertenece. Nosotros debemos vivir sometidos a su voluntad, no haciendo lo que nos da la gana. Para ir terminando, ustedes que nos visitan o que nos escuchan en YouTube, ¿cómo vas a responder a esta verdad? ¿Vas a seguir ignorando el mensaje del Evangelio? ¿Vas a seguir viviendo tu vida dándole la espalda a Dios, apartada de la voluntad de Dios? Hijos que están aquí, que tienen sus padres todavía. ¿Vas a vivir en desobediencia cuando tu padre te manda a hacer algo, o tu madre? ¿Vas a tener una actitud de rechazo cuando tus padres te dicen: vamos a la iglesia, hijo, leamos la Biblia en casa? ¿Cómo vas a vivir ante esta verdad? Padres que están aquí, ¿cómo vas a tomar tu familia en tus manos? ¿Cómo vas a llevarlos a Cristo a través de devocionales, de cánticos en tu casa, en tu hogar? Esposas que están aquí, ¿cómo van a vivir en sus hogares? En la ayuda con su esposo, criando a sus hijos, siendo ayuda para sus esposos. ¿Cómo vamos a responder hacia esa verdad? O respondemos postrándonos delante de Él y confesando nuestros pecados y con la fe declarando que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y que Él justo murió por nosotros que somos injustos, o le vamos a dar la espalda y seguiremos viviendo una vida en rechazo hacia su voluntad. Mi oración, ruego a Dios, hermanos, que nuestro corazón responda de una manera correcta. Oremos y terminamos. Oh bendito Dios y Padre, cuán grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Señor amado, somos indignos de Cristo. Somos indignos de esa muerte horrenda que Él padeció por nosotros. No merecíamos, Señor, tanta bondad y tanta gracia, pero a ti te plació, Señor. Y nosotros estamos agradecidos, Padre, porque ninguno de nosotros hubiéramos cumplido la ley, tu ley, a cabalidad. Por eso tuvo que venir Cristo, Señor, para tomar nuestro lugar. Glorioso intercambio, Señor. Glorioso intercambio que Cristo vino a tomar mi lugar en esa cruz. Vino a vivir una vida justa, cumpliendo la ley de Dios y muriendo en mi lugar. Oh, gracias, Señor. Te alabamos. Gracias por Cristo nuestro Señor. Queremos exaltarlo, queremos bendecirlo, queremos adorarlo. Y queremos rogarte, Señor, que en estos días, en esta semana, tú nos ayudes a recordar que ahora que somos cristianos, Señor, no tenemos derecho de vivir como nos da la gana, sino que debemos vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, pues tú sabes que somos débiles, Padre. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos si hemos pecado contra ti, Señor. Porque ahora tenemos entrada al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Pues Cristo, el sumo sacerdote,
está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Gracias, Señor. Y oramos para que tú, Señor, toques los corazones de aquellas personas que están aquí por primera vez, que tal vez nunca han escuchado el Evangelio, que tal vez nunca nadie les ha dicho que un día vendrá un juicio a esta tierra y que la ira de Dios será derramada sobre sus vidas a menos que reconozcan el sacrificio de Cristo en la cruz. Pon tu arrepentimiento y convicción de pecado, Señor, y que por medio de la fe puedan confesar que Jesús es su Señor. Obra tú, Señor, en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre, Padre. Amén.